5 en familia. ¡Amigo de la misión! El hermano lo... Teorino. Bien, mis queridos hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor hoy día en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Estamos aprendiendo sobre este maravilloso libro que nos presenta una cantidad importante de personas que Dios llamó para liberar a Israel en tiempos difíciles, en tiempos de confusión. El pastor Fernando el último domingo nos estuvo hablando acerca de qué juez, ¿se acuerdan o no? De Samgar, ¿verdad? Muy bien. Este hombre que con una aguijada, ¿verdad? ¿Mató cuántas personas? Varios cientos de personas, ¿no? Muy bien. Hay una historia muy interesante, ¿eh? Eso, pero no tenemos que olvidar que el libro de Jueces nos muestra un ciclo constante donde los seres humanos se olvidan del Señor, se olvidan de las cosas buenas que Dios ha hecho con ellos, caen en el pecado, en el relajamiento, vuelven a los mismos pecados de siempre, a las mismas maldades. Producto de esta situación, el Señor ya no les cubre más, vienen sus enemigos sobre ellos, comienzan a vivir las mismas opresiones, claman al Señor, se arrepienten y el Señor les envía un libertador. Esos son los jueces, son libertadores locales. Por supuesto, en una época donde había mucha violencia, no existían los reyes, pero eran personas, líderes que Dios les levantaba para poder salvarlos de las opresiones que ellos estaban viviendo. Un tiempo muy, muy difícil. Y Fernando nos habló de Samgar. Yo quiero hablarles de Gedeón. Es un sermón que he predicado muchas veces en otros lugares, pero que quisiera rápidamente compartir algunos principios con ustedes antes de tomar la Santa Cena que nos corresponde el día de hoy. Amén. Muy bien. Primero decirles lo siguiente. La historia de este juez, de Gedeón,
es una de las historias que, a mi parecer, dentro del libro de los jueces, tiene mayor cantidad de elementos de comparación que nos permiten mirar nuestra vida, reflejarnos en esta historia y tener elementos de aplicación a nuestra vida. Hay muchas cosas, como el hecho de que Dios, por ejemplo, muestra que cuando llama a las personas, no las ve como las ve el mundo, sino las ve terminadas. Es una cosa interesante que tiene el libro de Gedeón, porque en esta lectura nos damos cuenta que cuando el Señor llama a Gedeón, le dice: hombre esforzado y valiente. Y la situación en que lo llama es que anda escondido por ahí entre medio de las siembras y el trigo y la agricultura de aquel entonces. En realidad, Gedeón en ese momento era un hombre cobarde. Pero cuando el Señor se encuentra con él y lo llama, le dice: varón esforzado y valiente, le dice. Entonces, hay enseñanzas como esa. Dios no nos mira a nosotros como nos ve la gente, o como tú mismo te ves, sino que Dios nos mira en el futuro, se proyecta con nosotros en las personas que podemos llegar a ser. Sí, una lección lindísima, porque yo no quiero mirarme como me veo yo a mí mismo, falto de tantas habilidades, sino que quiero más bien confiar en cómo Dios me ve en el futuro. Dios ve al pastor Luciano como alguien valiente, como alguien que se atreve, que se esfuerza, diferente. Así Dios nos ve. Esa es una de las enseñanzas lindas que tiene este libro. Dios mira tu vida en el futuro, proyectado de otra manera, en fe. No como nos vemos a nosotros mismos con nuestras debilidades. Entonces, Dios te mira bien. Hay otras enseñanzas interesantes, como por ejemplo el hecho de que el Señor también, cuando va a usar a las personas, les exige que hagan actos de fe. Dios no bendice personas simplemente porque las quiere bendecir, sino que Dios también coloca elementos de condicionalidad. Dios quiere que tú seas próspero en tu familia, Dios quiere que te vaya bien en tu vida espiritual, por supuesto. Dios quiere darte todas las cosas, sí, pero hay condiciones siempre. O sea, Dios exige condiciones para poder bendecirnos y darnos grandes cosas, por supuesto. Dios quiere ver cómo te portas, cuánta fe tienes, qué pasos eres capaz de dar en tu vida para poder conseguir cumplir los planes del Señor. Esa es otra enseñanza interesante que tiene este libro, porque lo hace, y lo vamos a ver rápidamente en los 3 principios que voy a compartir con ustedes. Dios lo hace tomar decisiones, lo obliga a tomar decisiones, a ver si Gedeón es capaz de avanzar o no es capaz de avanzar. Otro principio bien interesante también es que cuando Dios levanta personas para usarlas, las rodea de la gente indicada. O sea, no son todos. En la historia de Gedeón nos vamos a dar cuenta que venció a sus enemigos madianitas, y a los moabitas y a los madianitas, el mundo de Moab, los venció con un ejército de 300 personas. ¿Se acuerdan de la película 300? Bueno, estas películas también se inspiran en ideas de la Biblia. No fueron primero en la historia de los griegos, donde aparecen 300 espartanos valientes que vencen a un ejército gigante. No, la historia primero aparece aquí en la Biblia. Son 300 personas que vencen a un ejército, pero de miles de millares de enemigos. Interesante. En la historia, el Señor le dice a Gedeón: mira, son muchos los que vinieron a pelear contigo. Y yo no quiero que la gloria se la lleven los hombres, sino que yo quiero, dice el Señor, que se note que esta victoria no fue de un hombre, sino fue de un hombre que tuvo fe en el poder de Dios. Entonces, al llamado de Gedeón aparecieron, creo que son 32.000 personas, guerreros. Esos llegaron a los que convocó Gedeón para pelear contra un ejército, creo que eran de 90.000. Y el Señor le dijo: no, son muchos. Entonces te voy a pedir que por favor mandes para la casa a algunos para quedarnos con un ejército más pequeño, para que se note que la gloria es mía y no tuya. ¿Y sabe cuántos se fueron para la casa? Dice el texto que se regresaron 22.000 y solo quedó un ejército de 10.000. Acá hay otra enseñanza. La pregunta que tenía que hacerle Gedeón era: ¿cuántos de los que vinieron a pelear a esta gran batalla del Señor tienen miedo? Los que tienen miedo
váyanse para la casa. Miren qué interesante. Entonces, el descarte fue de aquella gente que tiene miedo. Hay otro principio interesante para la vida de los creyentes. El Señor quiere gente valiente, no quiere gente temerosa. El Señor va a hacer grandes cosas en la tierra, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestra generación, con las personas que tienen el carácter correcto, las personas que son valientes, no los cobardes. Se tuvieron que regresar para la casa 22.000 personas. Y ahí quedó Gedeón con 10.000 personas para batallar con un ejército de casi 100.000. Interesante, ¿no? Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Pienso que esos 10.000 son muchos todavía. Son demasiados. Y vamos a hacerle otra prueba a la gente. Haz que beban del río. Y aquellos que beban de manera descuidada, mándalos para la casa. Fíjate bien en aquellos que son vigilantes, que están atentos. Hay otro principio interesante que tenemos que aprender los hijos y las hijas del Señor. A Dios le agrada a la gente que es disciplinada, que es ordenada, que es diligente y que está siempre atenta a hacer la voluntad del Señor. Quedaron 300. Tuvieron que irse para la casa todos los que se arrodillaban para tomar el agua descuidadamente, o sea, como sin pensar en los enemigos que podían venir. En cambio, los 300 que fueron elegidos eran personas que se llevaban el agua a la boca, no se arrodillaban, sino que tomaban el agua al río como atentos a que pudiera venir el enemigo. Y con esos 300 personas el Señor hizo un tremendo milagro. Así que bueno, los invito a que ustedes puedan leer los capítulos donde aparece la historia de Gedeón, que son el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Jueces. ¿Por qué les conté todo esto? Porque no alcanzo a leer los 2 capítulos completos aquí, y así me puedo centrar rápidamente, antes de tomar la Santa Cena, en 3 ideas que quiero que usted guarde en su cabeza, en su mente, y que son los 3 principios que yo siempre he enseñado de la historia de Gedeón. ¿Estamos aquí o no? ¿Sí? Qué bueno. Bendito el Señor. Tienen toda su Biblia. Voy a leer buena parte del capítulo 6, pero no todo, ¿ah? Y no vamos a leer el 7 porque ya les he explicado a ustedes algunas cosas que me parece que deben saber antes. El capítulo 6 del libro de los Jueces dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ay, Dios mío, otra vez, aquí ven el ciclo, ¿no? Nos olvidamos de la misericordia del Señor y nos sobreviene mal. ¿Sí? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Miren al extremo que llegó el pueblo de Israel. Se tuvieron que ir de sus casas, dejaron sus sembrados, dejaron sus bienes y tuvieron que hacer cuevas para poder sobrevivir. Es una situación terrible, ¿no? Ay, Dios mío. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Qué terrible. Aquí puede hacer uno una comparación con el pecado. Lo que hace el pecado cuando llega y se multiplica como langosta en medio de nosotros y logra devastar toda la vida de un creyente, ¿no? Por supuesto, es una metáfora la que hago. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Ven el ciclo? Se portan mal, entonces el Señor permite que venga sobre ellos castigo, se dan cuenta que les va mal y comienzan a clamar al Señor. ¿Y qué sucede? El Señor les manda una manera de liberación, un libertador. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué es lo que hace el Señor? La misericordia. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta
el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Una palabra para ti, cuando tú te preguntas: ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Bueno, el Señor te ha librado de muchas cosas. Lo que ocurre es que a veces tú te olvidas de las promesas del Señor y descuidas tu vida espiritual. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahí andaba escondido, tratando de esconder el trigo para que no se lo robaran los otros bandidos. Pero así le dijo el Señor: esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque se portan mal, porque se olvidan del Señor. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahí están, diría el Señor. Siempre han estado ahí mis milagros, mi misericordia, mis ayudas, siempre están ahí. Eres tú el que te olvidas de mí. Esa es la respuesta del Señor, siempre. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío acaso yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Otra gran enseñanza. Dios no elige a las mejores personas, a los más capacitados, a los que tienen más recursos, a los que vienen de la mejor clase. Dios elige a los que Él quiere elegir, simplemente. Mi casa no es la más importante, yo no soy la persona más indicada. No importa, dice el Señor, yo te llamé a ti. Muy bien. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bendito el Señor para siempre. ¿Qué les parece? Bueno, aquí tenemos la historia de este juez de Israel que se enfrenta a un ejército impresionante que tiene atemorizado al pueblo de Israel de una manera en que nunca habían estado antes, al punto que se tienen que ir de sus casas, vivir en cuevas, hacer refugio en medio de los peñascos, andar tomando un poco de comida para esconderla, que no se la roben. Esa es la situación de Israel. Y Dios llama a este hombre, que es una persona que anda escondido, pero que el Señor lo mira de otra manera y se proyecta en fe con él. Hay 3 pasos en la vida de Gedeón que un creyente debe conocer para tener éxito en su relación con Dios y en su trabajo como hijo de Dios con el mundo. Uno es que es necesario salir del temor hacia la fe. Abandonar nuestro estado de conmiseración, nuestro estado de temor, de miedo, de falta de calma, para vivir en la dimensión de la fe. Del temor al creer. Ese es el primer paso que debe tomar un creyente. Usted debe ir del miedo a tener una fe que le permita creer en los planes del Señor. Y es lo que Dios quiere hacer con usted. ¿El captó? Es lo primero. Del temor al creer. En segundo lugar, un creyente debe ir del creer a la acción. O sea, Dios no solamente quiere que tú creas que Él tiene promesas de bien para ti, para tu familia, que Dios tiene un plan para ti, que tú no eres una persona que llegó por casualidad al mundo, sino que Dios tiene propósitos de bien con tu vida. Del temor al creer, del creer a la acción. O sea, es necesario que tu fe produzca frutos de arrepentimiento, produzca frutos de bien,
produzca acciones que sean validables, que se puedan ver en tu vida. Del temor al creer, del creer a la acción, hacer cosas. Dios te quiere ver haciendo cosas. La pastora Alejandra les dijo aquí delante, Dios quiere que tu vida sea una vida que se accione y que se vea en el trabajo en la iglesia, en cómo tú manejas tus finanzas, para bendecir a tu familia, para bendecir a la iglesia, para bendecir a la gente que está a tu alrededor también. Dios quiere ver que tú te accionas predicando el evangelio a tu familia, a tus vecinos, del temor al creer, del creer a la acción. Y el tercer punto, de la acción al riesgo. O sea, este es un Dios que le gusta que sus hijos hagan grandes hazañas para su gloria. Él no solo quiere que tú te actives en la iglesia, sino que te quiere ver a ti involucrado, involucrada en cosas grandes de las cuales los seres humanos puedan mirar y hablar y honrar a Dios. Del temor al creer, del creer a la acción, de la acción al riesgo. Entonces, es tremendamente interesante que los creyentes puedan mirar en su vida cristiana si han pasado este tipo de etapas que Dios espera que nosotros vivamos también y que nos enseña la historia de Gedeón. He estado en etapas en mi vida de temor, donde parece que todo está oscuro, no hay salida. Bueno, del temor hay que salir al creer, a creerle a las promesas del Señor. Cuando uno ya cree, entonces uno está preparado para comenzar a accionar, a hacer cosas que a Dios le agraden. De el creer a la acción. Y cuando uno está actuando, cuando uno está haciendo cosas para el Señor, entonces el Señor comienza a mirar y dice, estas personas que accionan, estas personas que se mueven, entonces están preparadas, como se mueven y son personas que son activas, están preparadas para ir al riesgo y para llegar a conquistar cosas que sean mucho más grandes. Del temor al creer, del creer a la acción, de la acción al riesgo. Si entendieron eso ya, yo me voy tranquilo, contento, tomamos la Santa Cena, estamos felices y nos llevamos esta enseñanza para la casa. Déjenme decirles algunas cosas más, pero así rápidamente sobre esto. Del temor al creer. Este Gedeón tenía que salir del temor de donde estaba metido. Él sabía que su pueblo estaba siendo asediado y tenía que creer, tenía que salir de esa actitud de pasividad, de temor, de miedo, de descontrol. Y es lo que pasa muchas veces en la vida de nosotros los creyentes, que no logramos hacer la voluntad del Señor porque nos autoalimentamos constantemente con pensamientos, con ideas que lo que hacen es que nos deprimen y que nos sacan de la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor desea que nosotros podamos salir de ese temor para que creamos en las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Eso pasó con la vida de Gedeón. Tuvo un encuentro con el Señor, logró entender la voluntad de Dios, saliendo de ese estado de pasividad, del temor al creer. Gedeón hizo la voluntad del Señor y se puso en sus manos para ser usado por la voluntad de Dios, del temor al creer. Y luego el segundo punto, del creer a la acción. El Señor le exigió algo. Yo les dije a ustedes, cuando uno ya comienza a creer, el Señor te va a pedir otras acciones en las que tú puedas mostrar que estás teniendo fe, del temor al creer, del creer a la acción. ¿Sabe lo que le dijo el ángel del Señor a Gedeón? Mira, te voy a poner una prueba. Te voy a poner una gran prueba. En mi pueblo les ha sobrevenido este mal porque se han convertido en verdaderos idólatras. ¿En serio? Sí, pues. Estaban adorando a los dioses de los cananeos. ¿Y saben dónde había un altar? Un altar que estaba corrompiendo al mismo pueblo de Dios en la casa del papá de Gedeón. En la casa del papá de Gedeón había un ídolo gigante que no correspondía, obviamente, a la adoración a Jehová. Y el Señor estaba molesto y le dice, mira, ¿sabes qué? Bueno, estabas ahí como un cobarde, saliste del temor, me has creído, sabes que yo te llamé, bueno, ahora tienes que ir del temor a la acción, y la acción es una acción que la gente va a reconocer.
te mando que vayas y destruyas el altar de tu padre. Tremendo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros como creyentes no estamos dispuestos a que nuestra fe sea conocida en el mundo cercano que nos rodea, en nuestra familia, en nuestros amigos. Muchas veces nos gusta tener fe, nos gusta creer, pero vivir una vida religiosa de puerta de iglesia hacia adentro, o sea, de claustro de puerta hacia adentro. Y no tenemos la capacidad de confrontar al mundo con las ideas de Dios, que es algo en lo que Dios desea vernos activos. Yo no estoy diciendo que usted vaya a pelear con su familia, y si hay alguien en su familia que, por ejemplo, tiene un santo, una virgen, usted vaya y se la destruya, ¿no? Esta es una historia antigua. Me acordé porque aquí en Chile hubo un movimiento hace muchos años atrás que se llamaba Los Valientes de David. Y estas personas eran de ese estilo, ¿no? Como que iban a confrontar a la gente que creía en el catolicismo, y la verdad eran bastante maleducados. Yo no estoy hablando de eso, ¿no? Sino que lo que estoy diciendo es que uno tiene que salir del temor al creer y del creer al actuar. Es necesario que usted también le predique el evangelio a la gente de su familia. Es necesario que usted se atreva a predicarle a la gente con la que usted convive, a sus compañeros de trabajo, a los vecinos. Es necesario, porque hay que ir del temor al creer, del creer a la acción. En este caso era una situación completamente fuera de lo común, y el Señor le dijo: Gedeón, tienes que ir y destruir el altar de tu papá. Y no solamente eso, le dijo, tienes que ofrecer sacrificio a Jehová, como era en ese tiempo. Y el sacrificio que vas a hacer, lo vas a quemar, vas a hacer un holocausto, que significa todo quemado. Eso significa holocausto. Es cuando el sacrificio es completamente para el Señor, todo. Vas a hacer un holocausto, y el holocausto lo vas a hacer con la madera del ídolo que vas a destruir en la casa de tu papá. Del temor al creer, del creer a la acción. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que hizo Gedeón? ¿Lo habrá hecho, no? Claro que sí. Fue entonces, destruyó la imagen de acera que había en la casa de Joás, su papá, hizo el sacrificio a Jehová, y con la madera del ídolo, entonces hizo la ofrenda todo quemada, el holocausto a Jehová. Resultado: todo el pueblo de Israel, que se habían convertido en unos cobardes idólatras, se fueron en contra de Gedeón. Miren, están asediados por el mal, pero quieren seguir viviendo en el mal. Todos atacan al hombre que tiene fe y se van en contra de él y dicen: ¿pero por qué hiciste eso? ¿Quemaste aquí este ídolo? El papá reacciona, menos mal Joás, y dice: bueno, mi hijo rompió este ídolo, y si este ídolo tiene vida, entonces que este ídolo sea el que se vengue de mi hijo Gedeón. Y es por eso que Gedeón cambia de nombre en el pueblo y le llaman Jerobaal, que Baal contienda contra él. La palabra, por lo menos del papá, aunque estaba en esta situación de idolatría, fue sabia, porque dijo: bueno, si los ídolos tienen poder, que los ídolos se defiendan solos. Por supuesto que eso no iba a pasar. Pero miren qué interesante. La acción de Gedeón se convirtió en algo interesante. La fama de Gedeón creció por todo Israel, porque se corrió la voz de que un hombre salió del temor a creer, y de creer fue a la acción, y todos hablaban del entonces cobarde Gedeón, que se estaba convirtiendo en un hombre valiente de Dios. Y empezaron a decir: miren, un hombre ahí, Gedeón, se atrevió a destruir un ídolo de acera y sacrificó a Jehová, y el pueblo se fue contra él y nadie le hizo nada porque Jehová está con él. Sí, Dios está con Gedeón. Dios levantó un juez. Ahí está Gedeón. Del temor al creer, del creer a la acción. ¿Saben ustedes por qué Gedeón pudo ir del temor al creer, del creer a la acción y de la acción al riesgo? Porque la fama de Gedeón había crecido por todo Israel. Y en ese entonces, cuando él derriba el ídolo y sucede esta situación, se estaban movilizando los ejércitos de los moabitas para venir a destruir completamente a Israel. Interesante, del temor al creer, del creer a la acción, de la acción al riesgo. Inmediatamente crece la fama de Gedeón,
el Señor le dice, junta a mi pueblo para ir a la gran batalla contra el pueblo de Moab. Y sucede algo interesante, que nadie se había atrevido a hacer. Gedeón toma el cuerno, y ese cuerno que solamente se toca para la época de la guerra, se atreve a tocarlo Gedeón. Pero él se podría haber preguntado como cualquier israelita, ¿pero van a llegar a apoyarme? ¿Alguien va a apoyarme a mí si yo soy Gedeón, hijo de una familia pobre, sencilla, no soy de las familias más importantes de Israel? Sí lo iban a apoyar. ¿Saben por qué? Porque fue del temor al creer, del creer a la acción, y la acción produjo fama. Si has estado en batallas del Señor, has salido del temor y la depresión, y has creído, y si has creído y has accionado en las cosas del Señor, entonces estás preparado para levantar el cuerno y tocar y que suene, simplemente, y ver lo que va a suceder. Eso es lo que yo creo en mi vida. Cuando hemos accionado, cuando nuestra fama ha crecido por causa de nuestra fe y de nuestro accionar, lo más probable es que mucha gente nos va a apoyar, porque eso dice la palabra del Señor. Tocó el cuerno y aparecieron 32.000 guerreros de Israel para enfrentarse a los casi 100.000 de Moab. Y ahí viene la historia, como ya a ustedes les conté, que el Señor, cuando quiere hacer cosas grandes con su pueblo, las quiere hacer con las personas indicadas y no con la grande multitud. Y el Señor dice, bueno, empieza a descartar porque esta victoria va a ser mía, porque te has movido bien, ha sido del temor al creer, del creer a la acción, y de la acción ha sido al riego. Para la casa, 22.000, que son los que tienen miedo. Para la casa, los otros, ¿cuántos serían? 9.700, que no son personas que están en condiciones de ir a la guerra porque son descuidados. Con 300, yo voy a hacer un milagro hoy día, porque ha sido del temor al creer, del creer a la acción. Ahora vamos de la acción al riesgo. Y es una palabra del Señor para ustedes como iglesia pequeña, esta comunidad pequeña de aquí de Tomé. Ojo con lo que el Señor puede hacer, porque no son los recursos humanos, no son la cantidad de gente, sino la fe que ponemos en el llamado al Señor. Del temor al creer, del creer a la acción, y de la acción al riesgo. Ahí están. Estamos llegando al final de la historia. Ahí está Gedeón con los 300. ¿Y ahora qué? Son casi 100.000. ¿Qué vamos a hacer? La estrategia del Señor. Y viene el ángel del Señor en un momento que Gedeón también está entrando en pánico porque dice, a lo mejor estas son locuras mías, estas cuestiones de la fe son cuestiones raras. Hoy día uno podría decir, esta cuestión de la fe es cuestión de canuto, de gente evangélica que es media loca, pero hay que ver las cosas racionales. No hay que ver las cosas racionales. Hay que mirar las cosas como Dios las ve, del temor al creer, del creer a la acción, de la acción al riesgo. Y el Señor le dice, mira, vas a hacer lo siguiente. Estaba todo el campamento de los moabitas en el valle. Y el ángel de Jehová le dice a Gedeón, toma los 300 hombres y diles que cada uno de ellos lleve una vasija de barro. Así es el texto que usted va a leer en la casa. Adentro de la vasija de barro van a meter una antorcha encendida y van a rodear el campamento de los enemigos. Y cuando se dé la señal, los 300 van a romper la vasija para que se vea la antorcha y van a gritar y van a hacer un bullicio de trompeta y de guerra gigante. Esa era la estrategia del Señor. Extraña, ¿no? Como hace las cosas del Señor. Hacen lo que el Señor les dice, se ponen alrededor del campamento de los enemigos mientras ellos están durmiendo, y en el momento que se da la señal, los 300 hombres rompen el cántaro de greda y se ven las antorchas encendidas, se hace un grito de batalla, despierta el campamento de los enemigos y dicen, estamos rodeados de enemigos, y la Biblia dice que ellos sacaron la espada uno contra otro y se mataron entre ellos. Al ver el pueblo de Israel la victoria de los 300 valientes de Gedeón, salieron detrás de ellos y comenzaron a perseguir a los enemigos hasta que los acabaron uno por uno. Termino esta corta predicación del día de hoy
para tomar la Santa Cena, diciéndote lo siguiente. ¿Sabes por qué es importante ir del temor al creer, del creer a la acción y de la acción al riesgo? Porque este riesgo es un riesgo que funciona con esta metáfora interesante de la vasija de barro con la antorcha adentro. La vasija de barro somos siempre nosotros. Podemos hacer esta comparación, pero es necesario para los grandes milagros del Señor que la vasija de barro se quiebre para que salga adentro la antorcha encendida que hay dentro de los hijos de Dios, de aquellos que tienen fe. Cuando estamos nosotros caminando en los planes del Señor, es posible quebrar esta vasija para que se vea la luz que hay dentro, que trae la victoria en las grandes batallas que Dios quiere pelear con nosotros y las victorias que le quiere dar a su pueblo. Ahora, como nos está tocando a nosotros, en el mundo que nos ha tocado vivir, solamente que nosotros estemos dispuestos a ir del temor, dígalo usted conmigo, al creer, del creer a la acción y de la acción al riesgo. Bendito el nombre del Señor. Esta es la historia de un hombre cobarde que Dios ve como un hombre forzado y valiente, pero que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor para hacer grandes cosas para Dios, haciendo su voluntad, poniéndose en las manos del Señor y creyendo a la palabra que Él nos entrega. Amén. ¿Está usted dispuesto en su vida a caminar en este proceso? Yo quiero que al orar al Señor y prepararnos para tomar la Santa Cena, usted piense, ¿en qué paso estoy yo de mi vida? ¿He ido de tener miedo a creerle al Señor? ¿Le ha pasado a usted eso en la vida? ¿Ha ido de tener miedo, cierto, a creer? Sí, yo creo. Tengo miedo, estoy complicado, pero yo creo. ¿Usted ha pasado esa etapa? Amén, ¿cierto? Los que estamos aquí en la iglesia, la mayoría, yo creo que todos hemos estado en eso. Por alguna razón estamos aquí nosotros juntos hoy día. Del temor al creer. Del creer a accionar, a hacer cosas para Dios. Aquí podrían haber algunos que ya están haciendo cosas para el Señor o que han hecho grandes cosas para el Señor. Algunos tal vez están pensando, este es mi momento de comenzar a accionar más, de hacer cosas para Dios. Y habrán otros que a lo mejor están en un desafío mayor, que el Señor le está diciendo, mira, tú ya has hecho cosas para mí, tú ya has accionado. Es el momento que te atrevas a ir a otra dimensión de tu relación conmigo, dice el Señor. De la acción a tomar riesgos más grandes en las cosas del Señor. Amén. Del temor al creer, del creer a la acción, de la acción al riesgo. Pónganse en pie, vamos a orar al Señor. Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias por tu palabra que siempre nos inspira, nos llama a creer mucho más allá de lo que ven los ojos, de lo que calcula el pensamiento y la mente humana. Tú tienes poder de hacer grandes milagros y por alguna razón te complaces en hacer cosas donde claramente se vea que no hemos sido nosotros los causantes de los grandes milagros, sino que has sido tú, Señor. Pero asimismo también buscas para realizar estos milagros a personas que tengan esta capacidad de creer. Yo te pido, Señor, por la congregación, te pido por la iglesia, para que tú la llenes de fe. Permítenos, Señor, ir del temor al creer, del creer a la acción. Y una vez que hemos actuado, a creer que tú nos estás llamando a cosas mucho más grandes todavía. Oramos, Señor, por cada hermano de nuestra iglesia. Oramos, Señor, por la gente que tú quieres levantar en esta región, en este país, en América Latina, en el mundo entero, para usarles en este tiempo difícil, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y a la gente que también sigue por redes sociales o que nos ve en televisión, que reciban esta palabra, que es necesario ir del miedo a creer, de creer a accionar y de accionar a atrevernos a hacer cosas grandes. Para tu gloria, Señor, te damos toda la gloria, te bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar la Santa Cena, pero dígale al que está a su lado, del temor al creer, del creer a la acción, de la acción al riesgo. Bendito el Señor para siempre. Año 2025 en familia. ¡Amigo de la misión! Teorino. ¿Cómo están, queridos amigos? Un abrazo cariñoso desde la Iglesia Amigos de la Misión. Soy el pastor Luciano Silva. Es nuestro tercer día de lecturas de la Biblia, con la convicción que en la medida que vamos aprendiendo, leyendo la palabra del Señor, mejora nuestro estado de ánimo, vencemos toda depresión y enfrentamos la vida con fe y optimismo. Leemos hoy día entonces el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Voy a cambiar mis lentes. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad,
yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Qué maravilloso pasaje. El día de hoy vamos a continuar también con el capítulo número 4, pero antes déjenme comentarles lo siguiente. Algo que se empieza a establecer de manera muy interesante en el Evangelio es que esta buena noticia, esta novedad, este evangelión que proclama nuestro Señor Jesucristo, es uno que está basado no en las tradiciones y en el hecho de que yo tengo una salvación por mis antepasados o por mi sangre, sino que este es un mensaje que está centrado en la libre voluntad de las personas para aceptar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo o rechazarlo. Por eso el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. La gente necesitaba reconocer que no era su linaje, su sangre, su tradición la que le hacía hijo de Dios, sino la respuesta que personalmente daban a este mensaje entregado por el Señor. ¡Qué maravilla! Es una gran noticia, porque no importa si tú has sido evangélico o no has sido evangélico, si estuviste un poquito cerca de la iglesia y te alejaste. Lo que importa es que si tu corazón está dispuesto, entonces el Señor siempre tendrá una muy buena disposición para recibirte. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y lo servían. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaba echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino
y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es el comienzo de la historia del desarrollo del reino de Dios. Un reino que se ha instaurado en el mundo de los hombres a través de los corazones que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Es un reino extemporáneo que viene a morar en nosotros y que se inaugura con el año agradable del Señor. Si salen fuera los demonios, si sanan los enfermos, el reino de Dios ha llegado a ustedes en la palabra de Jesús. No dejes esta linda invitación del Señor para tu vida y para tu familia. Leer la palabra hace bien. Que el Señor les bendiga. Un abrazo de amigos de la misión.